pues justamente uno de los puntos que ha tocado Estefanía muy bien es el tema de cómo las mujeres viven en un círculo de violencia que muchas veces tienen que ver con sus círculos más cercanos. Entonces, lo que hemos visto, existe un contexto de violencia familiar en México en el cual es uno de los delitos que más se comete en nuestro país, es uno de los delitos que más se denuncia en nuestro país y es uno de los más frecuentes. Entonces, lo que sucede es que muchas veces las mujeres que son víctimas de algún tipo de violencia dentro de su familia también son víctimas de violencias de otro tipo, son víctimas de otro tipo de violencias. Y lo que pasa es que al momento en que denuncian algún tipo de agresión, por ejemplo, algún abuso sexual o algún tipo de violación, lo que sucede es que los ministerios públicos, en este momento del momento de realizar la denuncia y el momento de abrir una carpeta de investigación, lo que hacen es tipificarlo como violencia familiar. Y lo que pasa es que no se van realmente a las características de los hechos, de cómo sucedieron y de las características propias del delito. Entonces, lejos de investigarlo como una violencia, como un tipo de violencia o abuso sexual, los ministerios públicos lo meten en un cajón, digamos que lo generalizan como si todo esto fuera violencia familiar, simplemente porque existe algún tipo de parentesco o vínculo sentimental con el agresor. Y creemos, bueno, esto es una de las malas prácticas que hacen los ministerios públicos al momento de abrir la carpeta de investigación. Y lo que creemos es que esto no se tiene que hacer. La tipificación de los delitos, si es abuso sexual, tiene que ser investigado tal cual y tiene que ser tipificado y se tiene que abrir una carpeta de investigación por abuso sexual y no como violencia familiar, porque esto lo que provoca es que la investigación esté sesgada y que no se estén haciendo las diligencias ni los actos de investigación correspondientes por parte de las autoridades que investigan en los delitos. Y lo que sucede es que no se llega a ningún acuerdo y lo que muchas veces también sucede es que si las mujeres dejan de, como lo había comentado Estefanía en el punto anterior, si las mujeres dejan de hacer actos en los cuales puedan ir siguiendo su caso, lo que sucede es que lo van a aventar a un archivo temporal y lo van a aventar a una caja en el cual ya no se va a seguir con el procedimiento. Entonces creemos que es muy necesario que los ministerios públicos comiencen a irse más allá de solamente tipificarlo como violencia familiar, solamente por el vínculo que tiene la víctima con el imputado, y que se empiece a investigar realmente, ir al fondo del asunto de cuáles son los tipos de violencias que está sufriendo la mujer y que se tengan que tipificar tal cual.